Los delitos en el derecho precolombino. En estos vamos a decir que en el derecho precolombino no existían en sí derechos que en estos regían. O sea, entre estos no regían las normas que se ¿no? Aparte, podemos decir los principales colonias que existían en la precolombina, que eran los chipchas y los caribes, en el cual los chipchas hablaban mucho sobre que no poder matar, no poder mentir, no poder y no meterse con las mujeres ajenas de otras personas, en las cuales su ejecución era ser empalados, por así decirlo, o sea, atravesados por un palo. Y los caribes eran las personas que hablaban mucho sobre cómo los ladrones tenían que tener pena de muerte. Un enfoque muy importante que también tenemos que dar es la prohibición de la prohibición analógica del país de México, ya que gracias a este país nosotros podemos investigar y ver cómo era la real presencia de la magia en este, en el cual también la prohibición analógica era faltaba o carecía en nuestro país. Los soberanos tenían una gran idea sobre ellos mismos. Tenemos que decir que tenían una gran presencia, como si ellos fueran un dios, en el cual tenían prohibido que las personas los miraran cara a cara. También había una pero gran amenaza de las personas que cometían adulterio con las mujeres de los soberanos, ya que a estos se les quitaban sus casas y al mismo tiempo los mataban. Ahora, para las personas que se tenían que acercar a reyes, lo que tenían que hacer era tener un gran enfoque personal. En otras palabras, también podían tener en sí mismo algo muy significativo, ¿no? Podemos decir también que para los sacerdotes, en México se le consideraba como una muerte digna morir dentro de los templos de los dioses, en lo cual era muy significativo para nosotros, porque nosotros lo empezamos a hacer mucho después de enterarnos de eso. La obligación en el tiempo de los incas ya venía desde antes. Esto podríamos verlo como un delito, ya que a los financieros, o sea, en el caso de los caciques indígenas, eran puestos y sometidos a unas rigurosas como que determinaciones antes de ser expuestos. Los mitopumas eran los que se encargaban del financiamiento y de todo lo que conlleva, en general todo lo que conlleva dicho argumento. Y si se les encontraba como robando o ultrajando, estos delitos podían ser penados con una rigurosa sentencia, y esta sentencia era la de destituirlos de su cargo y no ser nombrados de tal manera. Los anatoras eran posteriormente independizados, ya que se les podía atribuir una cierta cantidad de dinero, por así decirlo, ya que eran los encargados de administrar los ayllus, las consecuencias y todo esto. Los tributos según el Imperio Incaico. Los tributos según el Imperio Incaico eran otorgados de manera recta, ya que eran puestos y sometidos a una serie de castigos, ya que si se les encontraba robando en el ayllu o cometiendo actos delictivos, estos eran condenados con pena de muerte, o en caso más grave, los delitos eran sometidos y estos eran determinados, ya que se podía apreciar de tal manera que tantos como los yanatones, los tutimaes, los chichas, eran en sí un conjunto en general, ya que este predominaba de cierta manera como siguiendo un orden jerárquico, y si estos no cumplían con la regla establecida, se les podía adquirir sanciones o argumentarlas de tal manera que los podían destituir de sus puestos. Esto recurre básicamente a lo que viene siendo el triple dominio mexicano, porque ellos tenían gran predominio dentro de lo que era pues la acción de sancionar hechos
de traición militar. ¿Por qué menciono la traición militar? Lo menciono ya que esto es el hecho principal, la base por la cual se le juzga a la gente dentro del derecho penal militar. Ahora, rápidamente vamos a mencionar un poco sobre qué era tomado como una traición, claro. Dentro de esto podemos mencionar, por ejemplo, que aquellas personas dentro del incanato peruano que incurrían a traición militar podían ser obviamente asesinadas de muchas formas. Dentro de ellas podría ser el descuartizamiento, desmembramiento de cuerpo parte por parte, asesinaban a su descendencia hasta la cuarta línea consanguínea, arrastraban sus casas y un montón de atrocidades. Un ejemplo bastante interesante sería, interesante entre comillas, es aquel en que los chibchas, por ejemplo, cuando se mostraba desobediencia o tenían de cierta forma algún tipo de cobardía hacia los adversarios, se les castigaba de la forma en que los vestían de mujeres y los ponían a realizar tareas femeninas durante un cierto tiempo prolongado. Ahora, esta desobediencia no era igual castigada dentro del Imperio Mexicano, ya que podía ser llevada hasta la decapitación. Los símbolos de la soberanía o de los caudillos superiores no podían ser utilizados de mala forma, especialmente más si es que era algún tipo de época de guerra o tiempo de paz, ya que también tenía penalización. También aquellas personas que incurrían en el robo de los motines de guerra también eran sancionadas con decapitación o ahorcamiento. Y esto se le consideraba mucho más grave que un hurto sencillo o común. Y por último, un último ejemplo que les podemos dar sería aquel de que sí me parece bastante interesante también, que titula que aquellos que pertenecen a la milicia o tienen algún tipo de autoridad sobre la civilización no pueden abusar de ella. ¿A qué me refiero con esto? Es que los que tienen algún tipo de poder sobre aquellos ciudadanos no pueden ejercerlo de forma abusiva y contrarrestando su voluntad, ya que por ejemplo se señala que si es que algún militar tomaba alguna mazorca y invadía alguna propiedad, podía llegar hasta el recurso de ser decapitado o penalizado con muerte. Dentro de esto, es importante resaltar que para ese tiempo ya existía como tal un sistema penal, el cual ayudaba a mantener toda esta organización, pero la diferencia es que este era mucho más fuerte a comparación de hoy, ya que las penas eran mucho más inhumanas. Algo también es que para los curacas, a pesar de que ellos podían matar, lo máximo que se les podía hacer era que los quitaran de su cargo o un poco de trabajo forzoso. Dentro de las clases sociales altas, dentro del imperio incaico, casi siempre las penas eran mucho más leves a comparación de las que les tocaba vivir a la mayoría de ciudadanos. Pero hablando justamente del agravio, algo que comparte también las culturas mexicanas con las chibchas es que en este punto entra un poco en lo que es la magia, que aunque suene chistoso, también era penada de una manera bastante fuerte. La persona la que descubría que había envenenado a alguien o había usado magia negra contra él, tenía pena de muerte, descuartización, y también era arrastrado por todo el pueblo hasta su muerte. Dentro de la cultura inca específicamente es donde encontramos que el castigo se agravia bastante, pues no solo mataban al brujo que era descubierto haciendo magia negra, sino que también mataban a toda su familia, pues consideraban que ellos eran cómplices al saber que éste trabajaba de tal oficio. Ahora lo que se conoce el Código Civil y sus faltas, dentro de ese tiempo lo que era visto como faltas era, por ejemplo, que se usara magia negra para influir en que una mujer no pudiera embarazarse. Para tener una perspectiva aún más amplia de lo que eran esos delitos en la época precolombiana, vamos a verlo desde tres perspectivas distintas, como la son la primera en los chibchas, que eran colombianos, la segunda en México y la tercera en el Perú, en este caso en la época mexicana. Entonces, yéndonos al punto de la exploración, en los chibchas no veían nada malo, aquí no tenían ninguna pena.
En México, siempre y cuando era consentida por parte de las jovencitas, sí se podía castigar, no se podía castigar, siempre y cuando, repito, sea consentido. En el Perú, por el contrario, sí. La pena para el agresor era la horca, era el cortar el cabello y trabajos forzosos, tanto en él como en la joven que accedió a esto. En el caso de que si el agresor estuviera casado, la pena no solo se imponía a él, sino también a su familia. Siendo en el caso de estupro, lo cual era aprovecharse de una doncella, en los chipchas, esto si el hombre era soltero y el agresor era soltero, era pena de muerte. Pero en el caso de que el hombre estuviera casado, unos dirían que es peor que la muerte, ¿no? ¿Qué podría hacerse? Y la cuestión aquí era que obligaban al que cometía el delito a ver cómo su esposa se acostaba con dos hombres. Esto sucedía si es que el hombre era acusado. Dato interesante, las prostitutas que sufrían de estos atentados no podían defenderse, no tenían ninguna parte de la autoridad. En el caso del Perú, cualquier hombre que atacaba a una doncella sí era lapidado, no hasta su muerte. Si reincidía, sí. Pero en el caso de que lo hiciera por primera vez, solo se era lapidado. Ahora, en los casos de adulterio, para finalizar, como ya lo hemos visto antes, lo que más se sancionaba no era que el hombre que estuviera casado fuera infiel a su matrimonio. Lo que se castigaba en sí era el que había destruido otro matrimonio. Por eso era un delito muy grave, ya que los incas consideraban el matrimonio la unión final, ¿no? Era la parte más conservadora, por eso también la poligamia estaba prohibida en el Perú para las personas, los ciudadanos normales. Los incas, por ejemplo, sí podían casarse y tener más de una esposa, y siempre y cuando, repito, obviamente ejerciendo sus funciones. Delitos contra la propiedad privada. Estas acciones se dieron probablemente a que antiguamente el Estado se encargaba de proteger más la individualidad y la familia de cada persona. Es por esto que nacen los delitos contra la propiedad privada, hoy en día más conocidos como hurto. En la época feudal, antiguamente se castigaba a aquellos que hurtaban con azotes en las manos, en la nariz, en las orejas, con arrojamiento de mantos o con la horca. Estos delitos pueden parecer muy crueles, estos castigos, pueden parecer muy crueles. Sin embargo, había uno que era mucho peor, y era cuando se forzaba al ladrón a ver el rostro del cacique. Una vez que esto pasaba, tanto el ladrón como toda su familia y su descendencia recibían el rechazo social, por lo que su descendencia terminaría pronto. En el incanato, el ladrón era castigado o recibía una amonestación junto con azotes en caso de que haya hurtado por necesidad y de que presente una condición psicológica especial. En caso contrario, se haya robado por necesidad o no, eran mandados a matar. También recibían la pena de muerte aquellos que cometían malversación, esta pena yendo más aplicada hacia los chasquis. En la época azteca se separaban las penas en base a si lo robado era de valor o era de menos valor. Lo que era de menos valor podía ser devuelto y el ladrón se volvía esclavo del dueño del hurtado o podía pagar una indemnización. En caso de que lo robado no sea devuelto, se recibía la pena de muerte. En otras culturas, a los ladrones que robaban oro, plata o algunas joyas preciosas, se les sacrificaba a los dioses y se celebraba en honor a ellos. Difícilmente podríamos comprender toda la jurisdicción y todas las penas que se imponían en las épocas antiguas, ya que estas que estaban normalizadas en ese entonces, hoy en día son conocidas como violación de derechos. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que todas estas penas eran adaptadas a la supervivencia de esa época.